Carajo, dicen cuenda chichi. Dice baqueaco, queaco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, mamá langu. Femba en toto, mamá langu. Cuenda ñoca, vititi dilongo, talanquera, tata chichi. Mamba que uri en sila, okuma, dicen talanquera. Dice pa' que cuende cheche, dicen ton fumbe, que cuenda, dicen ganga. Dice un salamaleco, dicen pato, dicen tataíta, dicen tata, dicen yayi, dicen geyo. Que Sambiampungo dicen Cutaren, dicen todo un día de güey. Y hasta que en Bonda dicen con los Congos, dicen Girundi, dicen los Bandá. Dicen los propios, dicen Curmet, dicen Bandó, Lendo, Lili Congo, dicen Cariajo, que son, dicen los tratados, dicen que cuenda, dicen los Gangas, dicen de los yo Cariajo. Dice abue, dicen son abue, dicen mañana son mañana. Si te apura, hijo, dicen no llega, dicen aprende, dicen después, dicen tu manda. Cucama, dicen muane, dicen musiteto, dicen cuenda munda praca. Junjo, junjo, dicen yamaca, dicen cumanfinda. Mi propio dicen cunalombo. Yabacuenda, dicen cheche. Dice pide licencia, dice a los propios, dicen lucero, dicen careajo. Pide licencia, dice a los propios, dicen centella, dicen careajo. Dice a los propios, dicen doque, dice a los propios, dicen sasi, sasi, dice a los propios, dicen siete rayos, careajo. Dice, para que cuende, dicen cheche, cariajo. Ton Sara dicen que dicen cariajo. Que cuenda, dicen fumbe, cariajo. Dice que ya va a uriar, dicen los mundeles, dicen como dicen cosas, cariajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza diferentes trabajos para así en la invocación de estos inquisis de enganga o espíritu pueda realizar un verdadero trabajo o ensara. Al realizar todo tipo de trabajo, siempre nos remontamos a cientos de años atrás. Estos trabajos son sacados de la cartilla Está Tiraca Batalla Mundo y cualquier semejanza es solo una falsedad de lo que pudieran estar haciendo. Al realizar estos tipos de trabajo que son invocados los espíritus, podemos decir que trabajamos con caicoma, trabajamos con entoto de enfinda, trabajamos con patipemba, con ajonjolí, con pimienta de Guinea, con peonía, trabajamos también con el nombre de la persona y muchas veces en estos trabajos es representativo un espejo redondo. Podemos trabajar todo este tipo de ensara en la invocación de los propios inquisi, malongo o en la representación de este munanzo congo donde aparece esta patipemba o signos. Es cierto que estas representaciones van más allá de los conocimientos de muchos tatas, donde se expresa las patipemba o signos de este munanzo congo, munda placa, monte tiene garabato, mombala, en doque mayumbi. Al trabajar sobre estas formas primitivas, sabemos que tenemos que tener cuidado y la representación sin falsos testimonios nos acredita estas formas primitivas al cual han estado guardadas por cientos de años. Las presentaciones para realizar un empolo o un polvo es parte importante alante de su enganga, alante de su fundamento, donde podemos trabajar con estos signos o patipemba. Al trabajar directamente alante de nuestros fundamentos de enganga o guardieros, podemos invocar a estos espíritus, sobre todo a Indokin, al dios de las malas artes. Si bien en la representación de la propia centella, en la flecha donde aparece la representación del propio Sasi siete rayos, donde aparece en el cuadrado Mamá Umbo o Madre de Agua, donde aparece el triángulo, la representación de Guatarián Bochosi en las propias flechas,
donde representamos una unión de fortaleza, de deidades o espíritus que acuden al llamado del Tata cuando éste es necesario. No creemos en la falsedad, no creemos en la mentira, no creemos en los falsos testimonios, porque nosotros estamos acreditando estas formas primitivas que aparecen aquí, no buscadas del libro de Lidia Cabrera, ni encontradas en cualquier libro. Estos son trabajos sacados de la Candeá o la cartilla del Tata Iraca Batalla Mundo. Al ver todos estos trabajos, sabemos que estamos trabajando bien primitivo, donde el palero o el tata o los tatas han mantenido callados sobre todo este Munanzo Congo estas patipembas o signos que han sido verdaderamente de un gran poder para este Munanzo Congo. Podemos acreditar y podemos decir que ustedes pueden hacer esta patipemba en un papel de traza cuadrado y quemarla en su propia enganga. Ya si usted está haciendo estos trabajos que están guiados por mí en todas estas formas primitivas, pidiéndole licencia a la enganga tulumana y a este Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Doquín Mayumbe. Al crear todo este tipo de trabajo, sabemos que hemos mantenido en un tabú utilizando caicoma, hueso de muerto, utilizando en toto de enfinda, tierra de cementerio, las patipembas o signos pintados con un lápiz, ya que el lápiz es de carbón y lo podemos utilizar en la religión, utilizando también el nombre de la persona al cual le vamos a hacer el trabajo. Estas hojas de maíz deben estar secas. Presentamos también el ajonjolí para dar de comer o uriar a los inquisias, a los espíritus, a estos espíritus que vamos a procesar, utilizando también pimienta de Guinea. Esta bolsa es donde están las pimientas de Guinea que otras veces las hemos enseñado. Podemos ver que pueden salir bastantes pimientas de Guinea de una bolsa de esas. Utilizamos todo tipo de cosas que estamos invocando en la palma real, a Isasi Sasi, 7 rayos, utilizando peonía que nos va a abrir los caminos en la representación del Cuyo, Lucero o Lucero Madrugá o Lucero Monte o simplemente como es conocido el Cuyo. Ponemos el nombre de la persona y hacemos un 4 vientos en el papel de traza. Estos signos del propio Indoqui que van a ser quemados posteriormente en el candil o mortero, ya que el mortero nos puede servir para prender o hacer un empolo utilizando diferentes palos, en este caso palo malambo, podemos utilizar quiebra hacha, podemos utilizar palo carbonero, palo vencedor y otros palos que fortalecen al propio empolo al cual vamos a hacer. Preparamos el mortero de esta manera, con estos diferentes signos, la representación de una caja de muertos, la representación del 4 vientos o lucero y la representación de la propia centella al cual aparece en la parte de adelante.
Al ver todo este tipo de trabajo y estas presentaciones, donde presentamos primero el hueso caicoma, el entoto de enfinda, los signos o patipemba, el ajonjolí, la pimienta de Guinea y el pedazo de yagua que representa Isasi Sasi 7 rayos junto a las peonías que van a jugar un papel importante en abrir los caminos del empolo al cual estamos haciendo. Estas presentaciones que hacemos para realizar o hacer un empolo, un polvo, es parte importante. Muchos anguleros pasan al espíritu que va a ser entregado a ese empolo, a ese polvo. Muchos anguleros gozan de un gran prestigio, donde son grandes conocedores de hacer estos polvos, que muchos de ellos determinan muchas veces la fuerza de sus trabajos. O sea, ellos hacen sus trabajos y después hacen un empolo para mandárselo a la persona al cual le están haciendo esa ensara. Cuando trabajamos de esta manera, nos damos cuenta que en realidad estamos en presencia de algo bien primitivo. Es cierto que estas formas primitivas se remontan a cientos de años atrás, donde los convenios o tratados juegan una parte importante. El Curumel, Bandó, Lendo, Lili, Congo, de los tratados del Entoto Yaca, donde se remonta sus raíces, como hemos dicho, a infinidades de cientos de años atrás. Caemos en las conclusiones y nos damos cuenta que en realidad estas formas primitivas pueden ser o se pueden ir complicando cada día más. Hemos comenzado desde el principio, aquellos que han seguido estos programas han podido captar muchas cosas que ellos antes desconocían que existían. Podemos dar infinidades de trabajos donde juega una parte importante esta patipemba, el Munanzo Congo, Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, en Dokin Mayumbe. Usted puede hacer esa firma, aparte del trabajo que puede hacer en un papel de traza, a lo que nosotros llamamos un papel de cartucho, y ponerlo encima de la enganga y quemarlo, teniendo cuidado que no se le queme nada en la enganga. O lo puede quemar en una cazuela de barro y echarle esa ceniza a su enganga. Eso le va a dar la oportunidad de que usted va a tener un condón directo con nuestra enganga, y a pesar de que usted no está rayado, yo le estoy dando la oportunidad de que ustedes puedan estar respaldados por una enganga como la que tengo yo, llamada la enganga tulumana. Al ver todas estas formas primitivas, sabemos que en realidad estamos en presencia de un verdadero trabajo. No vamos a estar creyendo en los falsos testimonios. Siempre tenemos que tener un camino recto, y como dice, muchas ramas no me dan sombra. Eso significa que muchas opiniones no son buenas. Uno consagra todos estos trabajos de la forma correcta al cual estamos presentando a ustedes, como yo lo aprendí. Nos pintamos de esta manera las manos para realizar o hacer un empolo. Como hemos dicho, muchos anguleros gozan de un gran prestigio, son conocedores de realizar estos empolos que verdaderamente surten efecto, porque es tirarle al espíritu encima de la persona. Tenemos que cuidar siempre cuando vayamos a echar un empolo a una persona que el viento no esté hacia uno, porque se puede entonces
echar ese espíritu encima de usted, ya que estos espíritus están ciegos y solo son mandados a favor del aire para que no le eche o no se eche ese polvo encima. Eso es importante que usted se lo diga cuando usted haga un empolo a cualquier persona. Al ver esta religión, estamos comprendiendo lo grande que puede ser, los beneficios que nos puede traer, manteniéndonos con salud, manteniéndonos económicamente bien y alejando de nosotros todas las cosas malas o escollos o piedras que estén en nuestros caminos. Siempre al tabaco hay que quitarle el anillo. Nunca podemos fumarnos un tabaco delante de la enganga con el anillo. Así se lo fuman los vivos y los muertos se lo fuman sin el anillo. Eso es algo que es sencillo, pero deben aprenderlo también. La invocación a Centella, a la dueña de los espíritus, la invocación al propio Indoki, nos da la licencia y el poder, si somos tata o padre en ganga, de poder trabajar con estas deidades que son sumamente jokumas fuertes. No podemos ser un engueyo y hacer este tipo de trabajo porque nos va a traer problemas. Tenemos que realizar estos tipos de trabajo en la invocación de nuestras propias deidades, en la representación del enganga o alante del enganga, de nuestros guardieros, para nosotros presentar un verdadero trabajo. Ahora viene una persona a buscar un empolo. ¿Y qué piensa esa persona? Como existen muchos paleros por ahí que no han sabido correctamente hacer las cosas verdaderas, y entonces cogen un poco de tierra de la enganga, cogen un papelito y se lo entregan a la persona. Pero cuando usted manda a pasar a la persona y usted tiene esta ceremonia hecha correctamente y le presenta a esa persona que viene a buscar el trabajo un verdadero empolo, un verdadero polvo, usted no solo puede cobrarlo, sino que usted está delante de esta persona dándole la fe que necesita todo este tipo de trabajo. Que esa persona vaya segura de lo que va a hacer, de que esa persona no esté dudando que si me dio una cosa que no, o si esto me lo hizo, me engañó y me dio un polvito y me cobró $200. Esto no se trabaja así. Nosotros presentamos nuestros trabajos porque son trabajos verdaderos que le da a la persona el entendimiento de que verdaderamente está en algo primitivo, está en algo hokuma fuerte, donde él o esa persona va a resolver su problema. No podemos estar haciendo cuentos. Sabemos que el que trabaja esta religión, esto es un trabajo fuerte. Esto no es un trabajo de echa humito de tabaco y dale, cómetelo y va el perrito muerto por ahí para allá para comerse a la gente. No, esto no funciona así. Hay que traer corrientes, hay que traer espíritus, hay que fortificar a los espíritus. Y muchos de estos en polvo o polvo muchas veces se le da de comer un ensusu, un gallo. Al mirar hacia los costados, estamos viendo la mentira que estamos rodeados. Es vergonzoso saber que existe en la red tanta mentira que puedan involucrar a las personas en algo que no es correcto. Por eso, esta página hasta ahora es una de las mejores páginas que existen, por no decir que es la mejor, para uno aprender sobre esta religión del palo monte o palo mayombe o del mayombe. Esta religión
no solo nos enseña a ser buen padre, a ser buen hijo, a ser buen esposo, a respetar a la mujer de tus hermanos religiosos y respetar a tus hermanas de religión. Te da la oportunidad de ayudar a algún hermano religioso que esté en desgracia y te une a una familia que va a estar ayudándote o va a estar presente cuando usted necesite su ayuda. Claro que otras personas han cogido esto como un tipo de lucrativo para buscar dinero y para buscar dinero y para buscar dinero, sabiendo que al final va a tener un final inesperado, trágico entre su familia y esa persona que lo está haciendo. Pero bueno, los estafadores no les interesan eso. Ellos siguen estafando, siguen viviendo y de esa manera pues están engañando a estas personas que vienen a buscar un trabajo y después pueden estar hablando mal de esta religión o de la otra o de la otra, o del lucumí o de fulano o de ciclano. Porque estas personas no han llevado correctamente estos tipos de rituales. Sabemos que aquí no se permite lesbianas ni homosexuales. Eso todo el mundo lo sabe, que es religioso. Sabemos que no pueden haber chapaleros, ni habladores, ni bembeteros, ni breteros en esta religión. Esta es una religión neta para hombres y la mujer también tiene su espacio en ella. Aquella mujer que es verdadera, porque hay mujeres que en realidad se comportan mejor que muchos hombres. No son chismosas, no son enredadoras, respetan al padrino. No porque usted vaya a un Munanzo Congo y el padrino a lo mejor es un hombre simpático y usted quiere estar con el padrino. El padrino no puede estar con usted ni usted puede estar con el padrino. Hay que respetar esos puntos de vista. O simplemente el padrino es un tipo explotador y entonces viven con la ahijada y hay todo ese tipo de suciedad y cochinada en otros Munanzos Congo, según me he enterado yo, no solo aquí, en Cuba también. En la vida religiosa, el comportamiento de ser honesto, de ser sencillo, de tratar de aprender sin sobrepasar a su padrino, es parte importante en la vida del gangulero. ¿Cómo va un padrino a estar con una ahijada? ¿Cómo una ahijada se va a enamorar de su padrino? Eso es una falta de respeto al cual muchos ganguleros, muchos tatas pueden estar tentados a esa circunstancia. Por eso, siempre tenemos que tener cuidado y no confundir el trato que tiene el padrino de buena persona hacia usted, porque usted es su ahijado o su ahijada, y confundir ese trato que puede estar dando el padrino. Ustedes son tata, quieren su Munanzo Congo, quieren expandir su conocimiento, pero deben tener en su mente este tipo de cosas. No podemos hacer como hay ganguleros, falta de respeto, que hacen un rompimiento a una ahijada desnuda, sin haber una madrina que la esté cubriendo cuando el padrino le está haciendo el trabajo, y si es necesario que la yayi sea la que haga ese tipo de trabajo, ese rompimiento. Pero no, existen padrinos que quieren vacilar a la ahijada porque son unos falta de respeto en esta religión, porque son unos atrevidos, y entonces se dedican a ese tipo de cosas porque realmente no son religiosos. Han entrado a la religión para explotar, para estar buscando dinero en Simbo. Y esto verdaderamente complica a los creyentes.
Tenemos que estar claro en nuestro modo de actuar, en el modo que tenemos de conducirnos en esta religión. No podemos estafar a las personas. Si es necesario, tenemos que hacer un trabajo limpio, y muchas veces, si es preciso, a veces ni lo cobramos. Ayudamos a la persona, utilizamos en el empolo la patipemba junto al nombre de la persona. Estas hojas de maíz, quimbanza, también podemos utilizar para amarrar a la persona. El encangre y mazango, hojas de maíz, utilizado en todos los rituales que hace el gangulero, es parte importante en las presentaciones que podemos realizar. El mortero puede estar presentado de esta manera porque nos sirve también de candil. Cuando hacemos un trabajo que prendemos candela con entumbo, alcohol a un candil, estamos trabajando en zaras de malas artes. Siempre que hagamos un empolo y echemos entumbo, alcohol, podemos decir que estamos haciendo un trabajo de malas artes. Ripiamos el tabaco o la enzunga que estamos fumando primero al mortero. Echamos el entoto en finda, hacemos un amarre mencionando el nombre de la persona al cual estamos trabajando. Vamos a omitir ese nombre, no lo vamos a mencionar en estos momentos, pero ustedes sí lo tienen que mencionar en alta voz y decir que se hurien a Mundele, utilizando caicoma, hueso o enfumbe, hueso de enfumbe, caicoma de enfumbe, también amarrando y mencionando el nombre de la persona. Muchas veces podemos escupir esa hoja de maíz en cangre y mazango. Echamos ajonjolí para así alimentar al espíritu al cual estamos trabajando con él. Amarramos todas las presentaciones, el encangre y mazango que tenemos, echando también peonía al cual es dueño el cuyo lucero, y de esta manera vamos a abrir los caminos y vamos a pedir al cuyo, al lucero, que abra los caminos del trabajo que estamos haciendo. Este empolo puede servir para perjudicar a una persona, para que esa persona tenga problemas y tenga obstáculos y tenga problemas. Por eso echamos también pimienta de Guinea, al cual le va a traer consecuencias y problemas y discusiones con otras personas. Esto le puede acarrear problemas, puede ir hasta para la cárcel, o muchas veces puede ir hasta en fuiri. Se puede morir de un problema que pueda tener. Los trabajos estos pueden hacer en la macureré, en la madrugada, y en la invocación de estos pedazos de yagua, al cual estamos invocando a 7 rayos y sasi, donde es el dueño de los truenos y la guerra. Esto nos va a servir para fortificar este empolo, dando el poder a estos espíritus, a estos inquisis malongos
utilizando estos signos que hemos presentado en el Cangri Mazango, y así llamando a estos inquisis de Nganga, al Banfume, al muerto principal de la Nganga. Nosotros debemos conocer todos el nombre del espíritu que gobierna nuestra Nganga. Esto se lo pueden dar a usted en el oído, se lo puede decir en sueños, si su padrino no se lo dijo. Usted medite alante de la Nganga, prende una vela, cierre los ojos y le vendrá el nombre que manda o gobierna, el nombre del espíritu que gobierna ese Nganga. Muchas veces pueden ser nombres españoles, muchas veces cuando se remonta a sus raíces de las Nganga de tiempo Atilanga, de tiempo Congo, muchas veces son nombres en Congo. Uy, Dios, dicen carajo, dicen Marrayo, parta criyumba de lo yo. Dice, ya ataca en bonda con Congo Girundi, dicen Bandá. Dicen los propios, dicen Curumé Bandó, dicen Lendo Lili Congo, dicen Cariajo. Los propios dicen Comadaca, dicen Lendendé, dicen Lesende, dice Cariajo. Dice los propios dicen Furú, dicen Lesende, dice Iquiu, dice Curongongo, dicen Dembandá, Cariajo. Dicen como dicen Yabauria, dicen los mundeles, dicen porque yo manda, Cariajo. Dice Cucama, dice Muana, dice Musiteto, dice Cariajo, dicen Cuenda, dice Munda Praca, dicen Junjo, dice Yamaca, dicen Cumanfinda, dice mi propio, dicen Cunalombo. Dicen Yamandaca, dicen Cariajo, los propios Congo, Juriundi, dicen Cariajo. Dice ya vaya, ya colocó, dicen en Bemberé, funfuruñando, endo, lesende, dicen le fungo, dicen de milunto, Cariajo. Dice Uria, dicen los mundeles, dicen porque yo soy, dicen los tatas, dice Iraca, dicen batalla mundo, dicen yo manda, Cariajo. Echan tumbo, alcohol, al mortero, donde tú ves, donde echó el hueso, caicoma, donde echó la tierra, el entoto en finda, donde puso el signo y el nombre de la persona en un cangri mazango, en una hoja de maíz, echó ajonjolí, echó pimienta de guinea, trabajó con unos pedazos de yagua que está representada en Isasi, Sasi, 7 rayos. La yagua sale de la palma real. Echó también peonía y tiene pintado en papel de traza diferentes signos de Indoki con el nombre de la persona al cual vamos a quemar igual. La representación de estos en polvo o polvo son parte importante en el desarrollo y la vida del gangulero, en la vida como religioso. Cuando hagamos un empolo, un empolvo o un polvo, podemos hacer esta patipemba o signo que le hemos entregado a ustedes. Esa patipemba puede hacerla, pintarla con lápiz, que el lápiz es carbón también. Es un papel de cartucho, nosotros le llamamos un papel de cartucho, un papel de traza, amarillo de eso, como que estaba puesto los nombres eso, y quemamos en una cazuela de barro, en un candango o encima de la enganga, esa patipemba, para que tengan la línea directa con mi Munanzo Congo. A pesar de que ustedes no son ahijados míos, pues están llevando la línea recta y ustedes van a tener una enganga que lo respalde. Siempre que ustedes la invoquen, siempre que sean correctos, siempre que no sean hipócritas, siempre que sean sinceros, este enganga lo puede estar ayudando a ustedes. Cuando usted es un hipócrita, usted es un chapalero, usted es un bembetero, usted es un chismoso, un enredador, este enganga no lo va a ayudar a usted. Pero si usted tiene respeto hacia los espíritus y tiene los respeto hacia esta religión, este enganga puede ayudarlo porque yo le estoy dando cosas para que ustedes puedan
defenderse en un momento determinado, presentar un buen trabajo delante de cualquier persona que venga a buscarlo, y así también nos podemos sucular al encombo, limpiarnos con la propia candela al cual echamos corrientes del ser vivo a ese empolo, a ese polvo. Yo creo que ustedes van a tener que hacer una colecta para mí, porque la verdad que que es de madre esto. Pero bueno, seguimos luchando para ustedes. Eso es un juego que le dije nada más. Cuando yo miro estos trabajos desde el punto de vista mío, me doy cuenta que no solo doy el trabajo, no solo doy el tratado, no solo se lo enseño, le doy la patipemba, no solo eso, sino también se lo explico paso por paso. Eso no lo va a encontrar en todas partes, con el respeto y que se merece a otras personas, que son buenos anguleros igual. A ellos nosotros les mandamos un salam aleikum de Cunanchila, a aquellos tatas que son de verdad cheche bacheche. A los impostores eso no vamos a hablar ni de ellos. Usted tiene un munanzo Congo, usted tenga respeto. Cuando un ahijado de usted incumpla, lo puede sacarlo, le puedes dar una oportunidad. O le puedes dar 4 embelazos y puede castigarlo por 2 o 3 meses que no venga el munanzo Congo. Pero hay ahijados eso que no le interesa. Porque no tienen amor a lo que es a esta religión o a estos rituales. Pero sabe que cuando se pelea el padrino, se tienen que pelear también los ahijados. Ya esa persona para usted no puede existir. No de que usted la ve por la esquina y cómo usted está, cómo tú estás y qué sé yo. No, nada de eso. Si su padrino se peleó con eso y era ahijado del munanzo, ustedes tienen también que pelearse igual. Porque ustedes son una familia. Y la familia tiene que proteger a su familia. Si hay alguien que habla mal de su munanzo, usted tiene como ahijado que salirle adelante a esa persona. O si habla mal de su padrino o de su madrina. Ahora, si su padrino es un chapalero y si su padrino es un bembetero y un cuentista y un estafador, bueno, eso van a admitir que eso, porque usted fue estafado y él fue estafado igual y cientos de ellos han sido estafados. El caso que esta religión se ha vuelto muy lucrativa. Imagínate, aprendiendo todo esto, yo creo que en vez de arreglar, yo creo que se va a poner peor. Pero bueno, sé que existen personas que en realidad gozan de un gran prestigio. Al ver tantas cosas que hemos presenciado, utilizando un espejo redondo, donde va a adquirir más poder el espíritu, ya que los espejos son mágicos alante de las engangas. Las empacas llevan espejos y muchos paleros le entran batilanga ahumando un pedazo de espejo que está partido encima de la vela, adivinaban a otras personas. La magia que complementa esta religión es sumamente bella, como podemos decir. La belleza folclórica afrocubana juega una parte importante en las trascendencias de otras religiones. El cubano ha sabido llevar esta religión paso a paso, y aquellos que han seguido las instrucciones de un palero cubano, muchos de ellos han logrado tener su munanzo con el pedazo de agua, saca el polo del mortero
lo echan en un colador encima del espejo, ya que el espejo va a traer todas las corrientes y va a fortificar y va a multiplicar la fuerza que va a tener ese espíritu Inquisidengangue, Inquisimalongo, que estamos trabajando con él. Esto usted no lo va a encontrar en el libro de la esquina de Lidia Gabriel, ni esto usted lo va a encontrar en muchos paleros. Son contados los paleros que conocen el arte de los espejos. Son contados los paleros que saben trabajar esta religión tal como la han enseñado aquellos africanos o congos de Tambatilanga del tiempo de la colonia. Y muchos de ellos no han podido adquirir o tener para ellos estos conocimientos que han sido un tabú a través de cientos de años. Vemos y agradecemos con gratitud a mi padrino Mariano, Nueve Paso Betó, y hasta mi familia, mis abuelos, que me han transmitido conocimientos y mis propios espíritus. Por eso, siempre sabemos cómo en verdad podemos conocer sobre esta religión. Hacemos especie de una quiyumba, como mismo la pintamos, la hacemos en el espejo. Esto, como hemos dicho, va a multiplicar la fuerza del espíritu, va a multiplicar el poder de estos inquisis malongos, y el espejo va a recoger toda esa corriente que usted fue o fue transmitida por medio del candil o mortero al cual echamos hueso de muerto, echamos tierra de cementerio, pusimos el nombre en una hoja de maíz, echamos pimienta guinea, jonjolí, utilizamos un pedazo de yagua, peonía, y utilizamos también el nombre en papel de traza, que después fue quemado. Después hicimos el empolo, lo pasamos por un colador, y ahora lo presentamos encima de un espejo redondo, que ese espejo va a multiplicar la fuerza del espíritu, va a aspirar la corriente o las corrientes que han sido transmitidas a través de este trabajo en la representación de un candil en un mortero, echándole en tumbo alcohol. Las hojas de maíz no pueden estar mojadas porque tienen que quemarse en el candil. La mayoría de las hojas de maíz se utilizan mojándolas o echándole en tumbo alcohol o malafo aguardiente o en cese vino seco. Pero aquí no le podemos hacer eso porque van a ser quemadas y necesitamos de que no quede nada. Todo tiene que ser consumido por la candela, pidiendo en contra de esa persona. Estos empolos, para muchos anguleros, yo he conocido tatas que ellos nada más trabajan a base de empolo, de polvo. Ellos para cualquier cosa hacen un empolo, un polvo. Y ciertamente tienen certeza en lo que están haciendo porque saben en realidad cómo hacerlo. Yo trabajo el empolo muy bien también, pero junto al empolo siempre hago una ensara. Siempre presento estas patipén bajo signo
y sobre todo he presentado signos que juegan un papel importante en mi Munanzo Congo. Yo en realidad siempre me he manifestado en estos trabajos de la forma más antigua que podemos realizarlo, en la invocación de los propios inquisis de Nganga, la invocación de las deidades, de Lucero, Siete Rayos, Sarabanda, Centella, Guatariamba, Mamachola, porque también está trabajando Mamachola, y la representación del Entoto Yaca, como dicen, Yacancumba Brundanga. Buenas noches, Mingú. Buenas noches, Mingú. Saludando batalla, la buenas noches. Mingú saludando batalla, la buenas noches. Yo siempre estoy contento. Toda mi vida me la he pasado contento. Porque no envidio nada a nadie. Me conformo con lo que me han dado mis espíritus, lo que me ha dado la vida. Y nunca en mi vida he envidiado nada a nadie. Como yo siempre digo, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero en esta religión, como en otras, tienen que tener mucho cuidado con aquel que se hace amigo de usted para conocer lo que usted conoce, para que le enseñe y después con eso mismo lo pueden joder a usted. Esa es la pura realidad. Por eso es que los paleros mantienen oculto todo esto, porque es el temor de que te jodan con lo mismo que tú estás enseñando. Y eso es parte de la vida. Yo tengo eso, pero tengo otras cosas más. Puedo darle eso y puedo mantenerme en otras cosas más. También utilizamos una corteza de árbol. El árbol puede ser cualquier árbol. Simplemente necesitamos la corteza donde vamos a hacer la especie de las dos canillas al enfumbe que hemos presentado y que hemos invocado directamente a Centella y a Lucan Casi o Candiampembe o Endokin. Dicen careajo, dicen Congo Lango, dicen nunca decía careajo. Congo Gerunde dicen son bachichi. Congo Gerunde dicen cuenda, dicen cheche, dicen banda, dicen curumé banda, lendo, lili Congo, careajo. Son dicen tatiraca, dicen batalla mundo, cuidado. Dice yo sé, dicen quién tú eres, dicen tú no sabes, dicen quién soy yo, dice así mismito, dicen bonda, dicen los Congos, dicen dili. Dicen Congo careajo. Dicen careajo, dicen cuida, dicen un combo, dicen de lo yo. Muchas veces, cuando me ven blanco, no pueden imaginar que en realidad yo pueda trabajar estas artes del modo que lo hago. Muchos me conocen por el blanco que hace brujería. Yo lo acepto, porque en realidad no estoy presumiendo de nada de esto, ni estoy hablando con personas que desconocen esta religión. Simplemente me adapto a seguir estas tradiciones y no quiero morir sin enseñar todas las cosas que pudiera conocer, enseñarlas a los buenos y a los malos. De todas formas, cuando los malos, hipócritas y sinvergüenza aprendan, van a tenerse que regir. Si no se rigen completo, se van a tener que regir por algo que yo estoy diciendo. Porque yo estoy diciendo la verdad. No estoy engañando a nadie. No tengo ningún tipo de lucro en esto. Ni quiero hacerme el cheche bacheche. Simplemente doy a conocer algo de mi Munanzo Congo, algo de mis conocimientos, y así encajar, como decimos, la verdad entre las personas.
Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüe, piango, piango llegó, Yengue, Saramagüe, de un finda llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó. Es cierto que esta religión goza de un gran prestigio para aquellos anguleros que son verdaderamente fieles creyentes y que procesan esta religión verdaderamente. Es cierto que estos rituales juegan un gran capítulo más en esta religión y que hemos mantenido de un modo o de otro estas enseñanzas que han venido de tiempo de atrás. Y hoy en día ustedes la han podido ver, explicar de un modo sencillo y entendido para que ustedes puedan en un futuro tener su Munanzo Congo verdadero, poder trabajar, tener una economía mejor, puedan ayudar a las personas sin estafa y puedan prosperar en todas estas formas primitivas que estamos enseñando y que verdaderamente gozan de un gran prestigio en los hombros de aquellos buenos anguleros. Una vez más, mis consejos son claros y sencillos y no creo que pesen tanto a la hora de poder actuar y comportarse correctamente y ser personas agradecidas a lo que concierne a aquellos tatas que han podido en un momento determinado pasar sus conocimientos enseñando a aquellos que son nuevos en esta religión. Creemos una vez más que existen canguleros que gozan de un gran prestigio, que gozan de gran dignidad, que son hombres ante todas las cosas y por ninguna razón incumplen estas reglas congas. Creemos en aquellos hombres verdaderos, aquellas mujeres verdaderas que existen y que están en esta religión y que procesan esta religión como deben ser, que ellas también son mágicas naturalmente y que muchas veces cuando se comportan correctamente en esta religión y tienen una guerra con un hombre que es angulero, ese hombre tiene que tener mucho cuidado porque se lo pueden tumbar o pueden llevárselo también. Cariajo, dicen Congo, dicen Langer, dicen cariajo. Dice, ya está, dicen como en Bonda, dicen con los Congo, dicen Girundi, dicen carajo, dicen Curumeb, dicen Bandolendo, Lili, dicen Congo, cariajo. Fufu, dicen Lesende, dicen Cu, dicen Curondongo, dicen Desbandá, cariajo. Dice Cucama, dicen Muana, dicen Musiteto. Dicen Cuenda, dicen Munda Praca, Junjo, Junjo, Yamaca, dicen Cumanfunda. Dicen Micunafinda, dicen Micunalombo. Dicen como dice Yacolococo, dicen Lembemberé, Funfuruñando, Endo, le fungo, dicen Cariajo, dicen de Milunto, dicen Taquen Bonda Tate. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Yo voy al mundo caminando, camina chola, camina, camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy al mundo caminando. Camina chola, camina. Y camina chola, ten. Son las horas, camina chola, ten. Va con mi maña, camina chola, ten. Va con remolino, camina chola, ten. Escucha centella, camina chola, ten. Va con mi maña, camina chola, ten.